Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a seguir con el problema 9. Nos piden hallar la aceleración y la tensión del sistema. Entonces nos dan la masa 1 que es de 60 kilogramos, la masa 2 de 20 kilogramos, la masa 3 de 10 kilogramos. Nos dan el coeficiente de fricción 0,2. El ángulo alfa es de 60 grados. Sabemos muy bien que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Nos dan las respuestas. Bueno, entonces vamos a darle color a estos cuerpos. Vamos a darle color amarillo, azul y rojo. Bueno, ahora vamos a hallar los pesos de cada uno de ellos. Empezamos con el peso 1. El peso 1 es masa 1 por la gravedad. El peso 2, masa 2 por la gravedad. Y el peso 3 es igual a masa 3 por la gravedad. Sabemos muy bien que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, el peso 1 es igual a la masa 1, que es de 60 kilogramos, multiplicado por 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da 60 por 10, 600. Quiere decir que el peso 1 es de 600 newton. Nos vamos para el peso 2. El peso 2 es masa 2 por la gravedad. La masa 2 es de 20 kilogramos. Multiplicado de una vez por la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da 20 por 10, 200 newton. Quiere decir que el peso 2 es de 200 newton. Nos vamos para el peso 3. El peso 3 es masa 3, que es 10 kilogramos. 10 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da 100 newton. Por tanto, el peso 3 nos dio 100 newton. Estos valores los vamos a copiar acá. Por tanto, el peso 1 es igual a 600 newton. Punto y coma. El peso 2 es igual a 200 newton. El peso 3 es igual a 100 newton. Bueno, entonces ya tengo copiado estos datos ahí. Ahora vamos a mirar las fuerzas que intervienen en cada uno de estos cuerpos. Bueno, ahora tenemos las siguientes fuerzas para cada cuerpo. Entonces el cuerpo 1 tiene una fuerza aquí hacia abajo, que es el mismo peso, el peso 1. Observamos que hacia arriba hay otra fuerza y observamos que es la tensión de esta cuerda, y esta tensión es T1. Entonces ahí lo vamos escribiendo. También observamos que en el segundo cuerpo intervienen la fuerza de la tensión 2 y la fuerza de la tensión 1. Esta fuerza de la tensión 2 hace que este cuerpo hace una fuerza hacia arriba, que sería T2, y esta tensión 1 le hace una fuerza hacia abajo. También observamos que esta superficie ejerce una fuerza perpendicular, y es esta normal. Entonces hacia allá observamos que está la normal 1. Siguiéndole la línea, encontramos que podemos construir un plano cartesiano. Entonces este sería el eje Y, y este que ustedes miran acá sería el eje X. Encontramos que también hay un peso, y este peso va dirigido al centro de la Tierra. Sería P2. Se puede descomponer este peso 2 en dos componentes. Una va a quedar en el componente X y sería P2X, y en el componente Y, por lo tanto, quedaría
2y. Este ángulo que ustedes observan aquí es este mismo de alfa. El ángulo de inclinación es el mismo. Observamos otra cosa importante. ¿Para dónde se está moviendo este sistema? Observamos que el peso 1 es de 60 newton, el peso 2 de 200 y el peso 3 es de 100. Quiere decir que estos dos hacen que este sistema se mueva en sentido antihorario. Entonces, este cuerpo va bajando. Este también. Y este cuerpo va subiendo. ¿Qué quiere decir? Que entonces le voy a hacer estas comillitas para indicar cómo se está moviendo. Como este ejercicio o este problema tiene fuerza de fricción, quiere decir que acá hay una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Como está moviendo hacia abajo, la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Y aquí la encontramos. Fuerza de rozamiento 2, porque es el cuerpo 2. Ahora observemos el cuerpo 3. Observamos que este cuerpo tiene un peso y tiene una fuerza hacia arriba que es la tensión 2. Entonces acá le vamos a colocar el peso 3 para la masa 3. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, es un poco complicado para analizar bien las fuerzas que intervienen en cada cuerpo. Entonces, para eso hice otra vez este esquema acá. Entonces lo vamos a hacer rápido. Primero vamos a hallar los pesos de cada uno de estos cuerpos. Entonces, este es el primer peso. Va a ser P1. Este es el segundo peso. Entonces, como ustedes pueden observar, va dirigido hacia el centro de la Tierra y va a ser P2. Este es el tercer peso. También va dirigido hacia el centro de la Tierra y va a ser el peso 3. Bueno, observamos que hay una fuerza hacia arriba, que es la tensión de la cuerda. Y esa va a ser la tensión 1. Aquí observamos que hay una tensión también de aquí de la cuerda, que la está jalando hacia arriba. Y es la tensión 2. Y otra tensión de otra cuerda, que la está jalando hacia abajo. Y va a ser la tensión 1, como observamos en el gráfico. Bueno, observamos que la superficie también está ejerciendo una fuerza y es perpendicular. Entonces esa es la normal. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí en esta ya podemos mirar perfectamente esas fuerzas. Esta sería la normal 2 porque es el cuerpo 2. Bueno, ahora siguiendo la misma línea vamos a encontrar los componentes del peso. Entonces hacemos esto. Aquí encontramos un componente del peso en el eje X y va a ser P2X. Y aquí en este otro encontramos la otra componente del peso y sería P2Y. Y este ángulo que ustedes miran acá es este mismo alfa. Bueno, a ese triangulito le vamos a dar un color diferente. Vamos a darle el color azul, o mejor este color rosado. Bueno, entonces le vamos a dar ese color porque a ese triángulo lo vamos a utilizar para utilizar las funciones trigonométricas. Bueno, ya tengo coloreado ese triangulito. Bueno, sigamos mirando qué más se le puede hacer a este ejercicio. Observamos que se está moviendo de una forma antihoraria, ¿cierto? Entonces
este cuerpo va bajando. Este también va bajando. Entonces ahí estamos mostrando la dirección. Esta va a ser la aceleración. Aquí este cuerpo va subiendo. Siempre en movimiento. Como se está moviendo hacia arriba, entonces la aceleración, aquí en este caso, va hacia arriba, va en el mismo sentido al movimiento. Acá hay una fuerza hacia arriba y ya sabemos que es la tensión 2. ¿Cierto? Como esto se está moviendo así, observen que acá hay una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es FR2. Entonces acá hay una fuerza de rozamiento y es FR2. Porque es en el cuerpo 2. Bueno, ya tengo todo para empezar a resolverlo. Pero antes vamos a hallar aquí a qué es igual P2X y P2Y. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Entonces empezamos con la función seno. Seno de alfa. Seno de alfa es igual, entonces observamos. Entonces seno para este ángulo sería cateto opuesto, que sería P2X, sobre la hipotenusa, que sería el peso 2. Despejando P2X, la componente del peso, me queda así. De una vez vamos a reemplazar esos valores. El peso 2 equivale a 200 newton. Seno de alfa, y alfa vale 60 grados. Seguimos resolviendo. Seno de 60 es igual a 0,866. Y 200 multiplicado por 0,866, eso me da 173,2. Bueno, ya encontramos un componente del peso. Vamos a hacer lo mismo con coseno. Entonces, coseno de alfa es igual. Coseno sería cateto adyacente. Sería este vector que estoy mostrando acá, que es P2Y, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el peso 2. Despejando P2Y, encontramos que el peso 2 multiplicado por coseno de alfa. Reemplazando me queda así. El peso 2 es 200 newton. Y coseno de 60 grados. Y coseno de 60, utilizando la calculadora, es 0,5. Y 200 multiplicado por 0,5 nos da 100. 100 newton. Entonces ya tengo P2Y, que es la otra componente del peso 2. Bueno, ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el cuerpo 2 para encontrar la normal. Bueno, entonces vamos a trabajar con el cuerpo 2. Vamos a hacer esto. Entonces, aquí vamos a colocar cuerpo 2. Entonces, observen lo que estoy haciendo. Cuerpo 2. Vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para encontrar la normal. Entonces, cuerpo 2.
Ya acá lo colocamos. Cuerpo 2. Y entonces hallamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sabemos muy bien que es igual a 0 porque no se está moviendo sobre el eje Y, solamente está moviendo sobre el eje X. Bueno, entonces observamos que está la normal 2 y uno de los componentes del peso, P2Y. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda normal 2 menos el peso 2Y, uno del componente del peso. Bueno, despejando la normal 2, esto me queda así. P2Y. Bueno, ¿cuál es el valor del componente del peso 2 en el eje Y? Observamos aquí que es igual a 100. Por tanto, la normal 2 es igual a 100 newton. Bueno, entonces de una vez lo vamos reemplazando. Y vamos a encontrar de una vez, ya para este ejercicio, vamos a encontrar la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces observamos que acá podemos encontrarla, ¿cierto? Entonces la fuerza de rozamiento 2. Observen acá, la fuerza de rozamiento. Entonces esa fuerza de rozamiento es igual a la constante de fricción multiplicado por la normal 2. Observamos que el coeficiente de fricción es 0,2, que nos da el ejercicio, multiplicado por 100, que es la normal. Al hacer la multiplicación encontramos que 0,2 multiplicado por 100, eso me da 20 newton. Entonces la fuerza de rozamiento 2 es igual a 20 newton. Entonces, como podemos ver ahí en pantalla. Bueno, entonces ahora sí vamos a hallar otra sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1, para el cuerpo 2 y para el cuerpo 3, en donde se va a aplicar la segunda ley de Isaac Newton. Bueno, vamos a empezar con este primer cuerpo. Entonces, el cuerpo 1. Bueno, entonces le vamos a hacer lo siguiente. Primero le vamos a colocar aquí cuerpo 1. Entonces, cuerpo 1. Bueno, vamos a mirar utilizando la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Observamos que se está moviendo en el eje Y. Entonces, cuerpo 1. Entonces lo escribimos así. Recuerde que para cada cuerpo nos toca hacer esto y mirar las fuerzas en la cual este cuerpo se está moviendo, que es lo que estamos haciendo acá en este momento. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, y esto es igual a masa por aceleración. Como es la masa 1, entonces masa 1 por la aceleración. Bueno, entonces observamos que este cuerpo se está moviendo, ¿cierto? De esta forma. Aquí está bajando, ¿cierto? Mire la flecha de la aceleración. Entonces está acelerado bajando. Observe que esta flecha es de la aceleración, ¿sí? Entonces ahí observamos cómo es que se está moviendo. Entonces aquí baja. Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace que esto baje? La fuerza P1, ¿cierto? Esta fuerza P1 es mayor que la tensión T1. Quiere decir que acá nos queda de la siguiente forma. P1 menos la tensión 1, y esto es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces esta es nuestra primera ecuación. Entonces, como ustedes pueden observar, ahora nos vamos para el cuerpo 2, que es este. Entonces colocamos aquí cuerpo 2. Y para el cuerpo 2 analizamos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas y miramos que se está moviendo sobre el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es diferente de 0, por tanto, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y la masa es del cuerpo 2, entonces por eso va el subíndice 2. Bueno, vamos a observar acá, como está bajando, ¿cierto? Esta partícula está bajando por este plano inclinado. Observamos que las fuerzas que van a favor del movimiento son T1, que ya lo vamos a colocar de primeras. También está P2X, o sea, más P2X, porque son vectores que van en el mismo sentido del movimiento.
Y hay uno que va, hay dos que van en contra, que son, acá le colocamos el menos, la tensión 2 y la otra es la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento 2. Y esto es igual a masa por aceleración. Y esta es la segunda ecuación. Dese cuenta cómo está saliendo de fácil. Entonces estas van positivas porque van a favor del movimiento y estas van en contra del movimiento. Por eso quedaron unas positivas y otras negativas. Bueno, cuerpo 3. Entonces para el cuerpo 3 analizamos este otro cuerpo y le vamos a dar el siguiente color. Bueno, entonces vamos a darle este color, ¿sí? Este color rosado. Bueno, entonces escribimos cuerpo 3. Entonces hacemos esto. Entonces escribiendo cuerpo 3, vamos a analizar qué fuerza hace para que esto se mueva. Para el cuerpo 3. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y porque está moviendo en el eje Y. Y esto es igual a masa 3 por la aceleración. Bueno, como este cuerpo va subiendo, ¿cierto? Y la que hace que suba es la tensión 2. Entonces tensión 2 es mayor que el peso 3. Por tanto, antes nos queda así la ecuación. La tensión 2 menos el peso 3 es igual a la masa 3 multiplicado por la aceleración. Y esta es nuestra tercera ecuación. Bueno, entonces como ustedes pudieron darse cuenta, es así de sencillo. Bueno, ahora sí, vamos a colocar aquí sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces colocamos sistemas de ecuaciones 3×3. ¿Sí sabe por qué es 3×3? Porque son 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Las incógnitas son la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Entonces empezamos a hacer esto. P1 menos la tensión 1. Esto es igual a masa 1 por la aceleración 2. Acabamos de copiar la primera ecuación. Ahora sigue la segunda. Entonces empezamos a hacer esto. T1 más P2X menos la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento 2. Esto es igual a masa 2 por la aceleración. Ahora seguimos con la tercera. Tensión 2 menos el peso 3. Esto es igual a masa 3 multiplicado por la aceleración. Y aquí vamos a sumar. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña división, ¿sí? Para continuar. Bueno, entonces observamos que las tensiones se van a cancelar. Entonces tensión 1 se va a cancelar con menos T1. Está positivo, este está negativo, se cancelan. Y acá observamos lo mismo con la tensión 2. Tensión 2 positivo se va a cancelar con la tensión 2 negativa. Y ahora miremos qué es lo que nos quedó. Entonces, observando, empezamos a copiar lo que está a la izquierda del igual. P1, el peso 1, está también aquí más P2X, la componente del peso 2 en el eje X. Observamos que también está menos la fuerza de rozamiento 2 menos el peso 3 y esto es igual. Ahora vamos a colocar lo que está al lado derecho del igual. Observamos que acá aparece M1 por A más M2 por A más M3 por A. Como la A está repetida, ¿cierto? Entonces la vamos a factorizar. Entonces quedaría así. M1 más M2 más M3 y esto multiplicado por la aceleración. Bueno, observamos que podemos despejar la aceleración. Entonces esto que ustedes miran acá que está multiplicando la aceleración va a pasar a dividir. Entonces volvemos a copiar esto. Entonces me queda así. Peso 1 más el peso 2X menos la fuerza de rozamiento 2 menos el peso 3
todo esto sobre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, y esto es igual a la aceleración, pero la vamos a colocar aquí en el lado izquierdo. Bueno, entonces ahora ya ustedes se dieron cuenta que esta es la ecuación de la aceleración, ¿sí? Entonces ya sabiendo esta formulita, usted puede reemplazar los valores que nos den y podemos encontrar la aceleración para un sistema así como está ahí, así como lo colocaron. Entonces empezamos a reemplazar. Entonces la vamos a hacer aquí abajo. Aceleración es igual al peso 1. Observamos que el peso 1 es de 600 newton. Entonces de una vez 600 newton más P2X. Entonces P2X es igual al peso 2 por el seno de ángulo. Entonces al resolverlo nos dio 173,2 newton. Entonces ya lo tenemos acá, véalo. Entonces sería 173,2 newton menos la fuerza de rozamiento 2. La fuerza de rozamiento 2 es 20 newton. Entonces es bueno que ustedes tengan los datos de una vez acá para poderlos visualizar. Menos el peso 3. Y el peso 3 es 100 newton. Entonces acá nos quedó así. Sobre. Ahora la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Observamos aquí. 60 kilogramos. Después sigue 20 kilogramos. Y por último, más 10 kilogramos. Ahora vamos a resolver. Primero vamos a sumar aquí. ¿Cuánto nos da? 600 más 173,2. Y luego lo vamos a restar con estos dos. Bueno, entonces la aceleración es. Entonces 600 más 173,2. Entonces 600 más 100. Entonces serían 773,2 newton. ¿Sí? Menos. Ahora vamos a sumar 100 más 20. Nos daría 120. Negativo. Entonces 773,2 newton menos 120 newton sobre. Ahora sumemos 60 más 20 más 10. 6 más 20. Bueno, hagamos esto. 6 más 2, 8. Más 1, 9. Ahí nos daría 90 kilogramos. Ahora vamos a hacer la resta. Entonces hagámosla aquí con la calculadora rápidamente. 773,2 le restamos 120. Entonces eso nos da 653,2. Entonces la vamos a colocar aquí. La aceleración es 653,2 newton dividido entre 90 kilogramos. Eso es igual. Entonces dividido entre 90. Eso nos da 7,25. Entonces nos quedó bien como estaba acá. 7,25 metros por segundo al cuadrado. Y esta va a ser nuestra aceleración. 7,25 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahora vamos a hallar las dos tensiones. Tensión 1 y tensión 2. Bueno, entonces para hallar la tensión 1 y la tensión 2, vamos a utilizar la ecuación 1 y la ecuación 2. Bueno, vamos a empezar con la tensión 1. Vamos a copiar esta ecuación 1. Entonces quedaría así. Peso 1 menos la tensión 1 es igual a masa 1 por la aceleración. Despejando T1, hacemos lo siguiente. Vamos a bajar este P1 aquí. Y este masa 1 por aceleración la vamos a pasar hacia este lado. Entonces me queda menos masa 1 por aceleración. Y esto es igual a la tensión 1. Pero entonces la vamos a colocar aquí. ¿Sí? Al lado izquierdo. Y ya tengo despejada la tensión 1. Esta es una forma rápida para hacer despejes. Entonces la tensión 1 es igual al peso 1 menos la masa 1 por la aceleración. Ahora vamos a reemplazar. Entonces preste atención a lo que voy a hacer. Entonces la tensión 1 es igual al peso 1, que es 600 newton. Entonces vamos reemplazando. 600 newton
menos la masa 1 es de 60 kilogramos. Entonces 60 kilogramos por la aceleración 7,25 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos reemplazando esos valores. Entonces 7,25 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a resolver primero la multiplicación. Entonces T1 es igual a 600 newton menos, y multiplicando 60 por 7,25, eso nos da 435 newton. Utilizando la calculadora nos da eso. Ahora a 600 le restamos 435 newton, eso nos da como resultado 165 newton. Bueno, entonces ya encontramos la tensión 1. Bueno, y es uno de los valores que está acá. Bueno, vamos a encontrar la otra tensión. Vamos a utilizar la ecuación 3. Entonces tengo tensión 2 menos el peso 3 igual a la masa 3 por aceleración. Masa 3 por la aceleración. Despejando la tensión 2 me queda así. La masa 3 por la aceleración la vamos copiando más. Recuerde que este peso 3 está restando, pasaría al miembro derecho con signo cambiado. Entonces me queda más el peso 3. Entonces ya tengo despejada la tensión 2. De una vez voy a reemplazar los valores para encontrar esa tensión 2. Entonces la masa 3 es igual a 10 kilogramos. Entonces 10 kilogramos por la aceleración 7,25 metros por segundo al cuadrado. Entonces 7,25 metros por segundo al cuadrado más el peso 3, y el peso 3 es de 100 newton. Entonces observen acá, 100 newton. Resolvemos primero el producto o la multiplicación. Entonces 10 multiplicado por 7,25, entonces nos da 72,5. Entonces vamos colocando kilogramos metro por segundo al cuadrado me da newton, más 100 newton, eso nos da 72,5 más 100 nos da 172,5. Entonces la tensión 2 es igual a 172,5 newton. Observamos que esta tensión 2 es igual a la que teníamos acá. Bueno, entonces ya saben cómo se resuelven estos tipos de ejercicios. Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez. Suscríbanse, dale me gusta al video y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.